las creencias religiosas nos llevan más allá de confundir lo que nos puede estar sucediendo y pensar que todo lo que nos pasa es relacionado a los espíritus. Yo puedo decir que no es así, que suceden cosas de la vida cotidiana que no tienen nada que ver con esta religión. Muchos creyentes, muchos seguidores de las reglas congas de Pablo Mayombe se obsesan en estas manifestaciones pensando que todo lo que les sucede es relacionado a los espíritus. Hoy estamos haciendo un trabajo en un playbook. Esto muchos paleros lo utilizan para real, sobre todo el gangulero criollo, presentar su firma alante de la enganga y así llevar consigo el poder que ellos llaman cuando realizan cualquier tipo de trabajo de malas artes. Cuando trabajamos con mi tía Carbón, estamos haciendo trabajos de malas artes. A la vez, pintamos signos en una yagua, la yagua representativa de Isasi Sasi, 7 rayos, Santa Bárbara bendita. Sabemos que la yagua es sacada de la palma real. Estamos haciéndole un trabajo a un hijo de 7 rayos, Isasi Sasi, Santa Bárbara bendita. Como todos conocemos, muchas veces le intimida Centella, la dueña de los espíritus, y esta es la razón que vamos a pintar esta representación de Centella para ahuyentar las protecciones que tiene el enemigo representativo de Isasi Sasi, 7 rayos, Santa Bárbara bendita. Con licencia de todos los inquisis de enganga o espíritus o inquisis malongos o espíritus malos, invocamos directo a esta identidad para así atemorizar a Isasi Sasi, 7 rayos. Claro que estas formas primitivas juegan una parte importante en los trabajos que vemos que hay una cruz con 2 muecas arriba que está controlando a los espíritus de Nsambi para que estos no puedan llegar cuando el gangulero esté realizando el trabajo. Todos los trabajos hechos con mi tía Carbón son trabajos de malas artes. Si bien es importante conocer cada signo realizado para así no fallar cuando usted está haciendo un trabajo en contra de sus enemigos, utilizando un coco para así cerrar los caminos de esa persona y no dejar que avance y sobre todo cerrar los caminos religiosos que tiene esta persona. Cuando trabajamos de esta forma, imploramos siempre a los seres oscuros, a los seres que creen que están vivos y se comportan como usted y como yo. Ellos saben que son seres que están muertos, pero a la vez ellos quieren permanecer, como dicen, en este plano tierra. Cuando miramos con plenitud todo este tipo de trabajo, nos damos cuenta que verdaderamente estamos delante de un trabajo de malas artes, donde el palero lleva consigo la imploración de los inquisis malongos o espíritus malos. Lo importante de esta ensara es utilizar esta yagua
donde vamos a tener controlado a los ángeles de la guardia de la persona. Si bien con tiras de yagua ponemos el nombre de la persona y lo enrollamos después en hilos rojos o hilo amarillo, de acuerdo a los ángeles de la guardia que tiene el enemigo. Es importante saber todo esto, ya que nos va a servir a nosotros de poder para así vencer cualquier tipo de guerra que tenga un enemigo y sea hijo de Isasi 7 rayos. Dijimos que la yagua pertenece a la palma y la palma pertenece a Isasi 7 rayos. Utilizamos la yagua para pintar a Centella, la dueña de los espíritus, donde el propio 7 rayos se espanta viendo a Centella, la dueña de los espíritus, Inquisis Malongo o Inquisis de Ensambi, espíritu de Dios o espíritu del diablo. Cuando invocamos todo esto, nos estamos remontando a cientos de años atrás. Estos trabajos son sacados de la cartilla de Tata Iraca Batalla Mundo, donde juega un papel importante estas formas primitivas, ya que estamos dando a ustedes conocimiento que otros Tata no han tenido. Hoy en día, esta religión ha llegado a ustedes muy desmenuzado. Por eso estamos tratando de ayudar a todos aquellos religiosos y creyentes de estas manifestaciones de las reglas congas de Palo Mayombe. Pintamos alrededor del carbón para que los espíritus de Ensambi no se acerquen al trabajo que estamos realizando. Con círculo estamos implorando y con cruce o bisongo las representaciones de los muertos, de los Inquisis de Nganga. El poder sobre estas manifestaciones nos enseñan claramente cómo el gangulero realiza los trabajos en la intimidad de su Monanzo Congo. No podemos creer en otros videos que están poniendo, ya que no tiene nada que ver con esta religión. Tienen que tener mucho cuidado y no confundir las reglas congas de Palo Monte o Palo Mayombe con otro tipo de religión. Cuando ponemos círculos y cruces, estamos invocando también al Cuyo Lucero Monte Leguá, y a la vez estamos llamando espíritus que son espíritus de Mamá Chola, la caridad del cobre, en los círculos. De esta forma, imploramos a Lucero, el Leguá, imploramos a Cuyo y a la vez a Mamá Chola en representaciones de todos estos círculos al cual estamos poniendo en el coco. Muchas veces los paleros desconocen todo este tipo de ritual que Tata Iraca presentan a todos. Si bien hay personas que quieren ver estos programas como un arte folclórico, lo pueden ver igual. Claro que ustedes van a tomar cosas que están viendo, pero en realidad
es difícil para ustedes poder realizar un trabajo igual al que ustedes están viendo. Claro que hay personas inteligentes que captan completamente la expresión que quiero yo dar y ellos pueden de un modo o de otro realizar este tipo de trabajo utilizando un cantango o cazuela de barro para así mantener pisado a Isasi Sasi 7 rayos, ya que el candango o cazuela de barro pertenece en este momento a Isasi Sasi 7 rayos Santa Bárbara. En el mundo complicado que tiene el gangulero, las formas primitivas juegan un papel importante a usted poder hacerlo. No cabe duda que el poder mágico que ejerce esta religión es real y que a los que muchos creyentes tienen plena fe. Por eso hemos pintado hoy en un playbook, en una tabla de playbook, este trabajo como lo hacen los criollos en Cuba. Y muchos de ellos aquí tienen esta tabla que se utiliza para pintar los signos o arrear con fula, con pólvora. No cabe duda de que realizamos este tipo de trabajo y muchas veces sentimos temor al no poder conocer cómo en realidad funciona esto. La yagua con las cruces representando al propio cementerio donde va a estar rigiendo Centella, la dueña de los espíritus, al cual hemos pintado en la yagua. Fíjense de qué modo y con qué tranquilidad yo le expreso a todos ustedes para conocimiento y que comprendan cómo es que trabaja estos espíritus cuando usted lo está llamando. Willy yo dicen ganga, keako, dice abue, dice androla, dicen kunalombo, dice ya pa cuenta, dicen dokin yaya, dicen carajo, dice ya pa cuenta, dicen centella, dicen paqueuria, dicen los mundeles, dice yo bada, dice uno un susu, dice yo bada uno meme, dice yo bada, dicen los mengas, dicen de los yo, dicen paqueturia, dicen cheche, dicen bachechi. El palero ofrece un chivo, ofrece un gallo, ofrece hasta la sangre de él para que se coman o se hurin al enemigo. Es cierto que los paleros siempre están en guerra con otros paleros y esta es la razón que enseñamos estos trabajos para que las personas puedan defenderse cuando esta es hija, hijo o hija de 7 rayos y sasi sasi, creyendo muchas personas que cuando son hijos de 7 rayos ya ellos son unos, como dicen, tienen beroco, tienen cojones. Mamachola juega una parte importante donde va a estar engañando a Isasi Sasi 7 rayos. Centella va a ahuyentarlo y él va a sentir temor cuando vea a los muertos. El poder de la enganga, el poder que tienen los inquisis, juegan una parte en el trabajo, una parte fuerte o poderosa en el trabajo que está realizando el Tatiraca Batalla Mundo, un aporte a esta cultura. Tenga cuidado con lo que usted está viendo, que no tiene nada que ver con las reglas congas de Pablo Mayombe. Podemos decir que esta es una de las páginas más importantes sobre esta cultura a través de todo este tiempo. Vamos a pasar a otro segmento que el tiempo se nos puede estar agotando. Salam aleikum para todos los tata, tataitas y ahí en gay.